Hola a todos, sean bienvenidos a este video educativo. Mi nombre es Gabriela Gutiérrez, soy estudiante de licenciatura en Educación Especial en la Universidad del Atlántico. Y en el día de hoy veremos los conceptos de educación mediados por las tecnologías. Las tecnologías, como bien sabemos, han revolucionado totalmente nuestro mundo, haciendo parte indispensable en nuestra vida cotidiana. De igual manera pasa en la educación. Por eso, hoy veremos los conceptos o las modalidades de educación que existen en la actualidad. En esta bolsita tengo los papelitos, cada uno es un tipo o una modalidad diferente de educación que voy a ir sacando al azar y voy a definirlo. Desde mi perspectiva voy a decir una desventaja o una ventaja que pueda tener este. Sin más que decir, comencemos con el video. Revolvemos y sacamos nuestro primer papel. A ver, ¿qué dice? Educación remota. La educación remota, o también conocida como la educación virtual cara a cara, es el tipo de educación donde se ejecutan lecciones o clases a través de videoconferencias, ya sea por equipos especializados o plataformas que nos brinda la tecnología, como son las conocidas plataformas de Meet, Zoom, etc. Esta surgió a mediados de 1960. Una posible ventaja de esta educación remota es que es una educación bastante flexible y se adapta muy bien con el uso de la tecnología. Pero una posible desventaja que podría tener esta educación es que tengan algunas limitaciones para algunos estudiantes con bajos recursos o que no tengan acceso a este tipo de plataformas. Ahora veamos nuestro segundo concepto. Nuestro segundo papelito que dice educación a distancia. La educación a distancia surge a mediados de 1970 y es una modalidad de estudio o proceso de formación independiente a través de diferentes tecnologías. Esta tiene como propósito promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, de edad, de ocupación, etc. Una posible ventaja para mí de este tipo de educación es que se borran algunas limitantes como de edad, como de ocupación, de ubicación, pero alguna desventaja que puede tener este tipo de educación es que no se vea tanto el acompañamiento del maestro como estamos acostumbrados en la modalidad presencial. Seguimos con nuestro tercer concepto. Sacamos el papelito. Vemos la educación semipresencial. La educación semipresencial surge a mediados de 1997 y es una modalidad de estudio donde la educación se da desde casa, a excepción de ciertas ocasiones que son periódicas, en donde el estudiante debe dirigirse por forma obligatoria a la institución. Una ventaja para mí de este tipo de educación es que desarrolla la autonomía de sus estudiantes. Y por otra parte, una desventaja sería que la falta de contacto entre las personas puede desmotivar a los estudiantes a seguir aprendiendo. Seguimos con nuestro otro concepto. ¿Qué nos toca? Tenemos el B-Learning. B-Learning, también conocido como aprendizaje combinado, surge a mediados del año 2000 y es un método de enseñanza que integra tanto diferentes tecnologías como otros medios digitales donde se dan actividades que coloca el maestro, haciendo del aprendizaje un proceso dinámico. Una posible ventaja para mí de este tipo de educación es que desarrolla el pensamiento crítico de sus estudiantes. Por otra parte, una posible desventaja de este tipo de educación es que si el estudiante o el maestro no se adaptan correctamente a este tipo de educación, pueden abandonar fácilmente este curso. Seguimos con otro concepto. Tenemos por aquí la educación virtual. La educación virtual, también conocida como educación en línea, surge a mediados de 1970 y esta se refiere a un tipo de educación donde este proceso de enseñanza y aprendizaje se da en un modo diferente al presencial a través del uso de diferentes tecnologías y plataformas digitales. La ventaja para mí de este tipo de educación es que ahorras muchísimo en tiempo y en dinero, ya que no tienes que desplazarte hacia una institución. Pero por otra parte, una posible desventaja es que se crea una brecha entre las relaciones entre maestro y estudiante. Seguimos con otro concepto. Veamos.
Educación presencial. La educación presencial surge desde los inicios de la educación como tal, en la antigüedad, hace muchísimos años, y hace referencia a ese tipo de educación que requiere del contacto del estudiante con el maestro en un aula de clases. Una ventaja para mí de este tipo de educación es que el contacto entre el maestro y el estudiante puede motivar al estudiante a seguir aprendiendo, mientras que una posible desventaja es que la rigidez y la monotonía tienda a desmotivar al estudiante. Seguimos con otro concepto. Y tenemos e-learning. E-learning surge a mediados de 1996 y hace referencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso del Internet, donde se promueve una educación a distancia, donde los alumnos accedan a contenidos, tareas, actividades por medio del Internet. Una ventaja para mí de este tipo de educación es que integra las tecnologías, es didáctica, desarrolla la autonomía, etc. Pero una posible desventaja es que se depende plenamente del Internet, donde hay algunos estudiantes que no tienen el mismo acceso a este servicio. Vamos a otro concepto. Educación no presencial de emergencia. La educación no presencial de emergencia surgió este año 2020 y se puede definir como una respuesta ágil y dinámica a la actividad docente a través de diferentes estrategias utilizando las tecnologías. Para mí, una ventaja de este tipo de educación es que se hace un buen uso de las ayudas didácticas y audiovisuales que ayudan mucho al aprendizaje. Por otra parte, una posible desventaja es que sin una rutina de estudio programada, tu horario puede ser un desastre y puede llegarte a desmotivar a seguir aprendiendo. Por último, tenemos el concepto, vamos a ver, de e-learning. E-learning surge a mediados del año 2001 y es una estrategia que aprovecha los contenidos de Internet, ya sea por diferentes medios, ya sea por las tablets, los celulares, por medio de las aplicaciones móviles, interacciones sociales, juegos, etc., para que los estudiantes puedan acceder a los materiales exigidos y aprender de una forma más dinámica. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Colócame en los comentarios cuál de estas es tu favorita o cuál te gusta más y dale suscribir para más contenido. Nos vemos a la próxima.